El cambio climático es un compromiso global, ¿ya? Como todos hemos podido apreciar en la última reunión de la COP26, todos los países se comprometieron a incrementar sus compromisos de reducción de emisiones de CO2, ¿no? Y esto porque justamente hemos entrado en esta década fundamental en el cual tenemos que intensificar, digamos, las acciones para mitigar el incremento de la temperatura a nivel global y que esta pues no exceda los 1.5 grados centígrados, sobre el cual ya la situación sería irreversible, ¿no? Entonces, esta es la década en que los países, las compañías, las personas, todos tenemos que actuar, ¿no? Y Perú, en este contexto, ha incrementado su compromiso de reducciones de emisiones en un 40% al 2030, ¿ya? Y esto, obviamente, para poder alcanzar este compromiso, se toman una serie de medidas y compromisos que se adoptan a través de las NDCs, ¿no? Que son las contribuciones nacionalmente determinadas y en la cual hoy en día, por ejemplo, entre otras cosas, se está trabajando para incorporar el hidrógeno verde en ese concepto, ¿no? El país, como lo había mencionado, tiene este compromiso de descarbonización, pero también tiene el compromiso de ser carbono neutral, ¿ya? Y para alcanzar esto, sin duda, tiene que lograr que la reducción de emisiones se den especialmente en aquellas actividades donde hay un consumo intensivo de energía por el uso de los combustibles fósiles, como el diésel, etcétera, que son los que producen las mayores emisiones de CO2, ¿no? Entonces, es importante también observar cómo las compañías que desarrollan estas actividades, como la minería, la acería, el cemento, etcétera, entre otros, la producción de amoníaco, por ejemplo, tienen claramente sus compromisos de ser carbono neutrales también en las próximas décadas. Sin duda, el hidrógeno verde, al ser un vector energético, va a ser el principal driver para alcanzar esta carbono neutralidad, ¿no? Y sobre todo en países como el Perú, ¿no? Porque en principio el Perú tiene un potencial importante de recursos para producir energía eléctrica proveniente de fuentes renovables convencionales y no convencionales, ¿no? En realidad me estoy refiriendo al uso del agua, viento, sol, biomasa, geotermia, entre otros, ¿no? De tal manera que eso genera una capacidad importante para producir el hidrógeno verde en grandes cantidades, que va a permitir no solamente abastecer las necesidades del mercado interno, sino sobre todo exportar el hidrógeno verde a otros países que hoy tienen el compromiso también de ser carbono neutrales, que hoy han adoptado hojas de ruta para utilizar el hidrógeno verde, pero que no tienen el potencial para producirlo, ¿no? Entonces, y es en este contexto donde Perú se posiciona de manera muy importante hacia ser un futuro proveedor de hidrógeno verde. Hace más de un año, cerca de un año y medio, con un grupo de profesionales se constituyó la asociación H2 Perú, a la cual yo presido, ¿no? En la cual hoy tenemos más de 50 compañías que interactúan en el ecosistema del hidrógeno verde y que están presentes en las diferentes partes de la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? A la producción, al transporte, al consumo, a la provisión de tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son compañías además que tienen experiencia relevante en la industria del hidrógeno porque han
obviamente desarrollado pilotos o han puesto en producción proyectos de hidrógeno verde en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esa experiencia ha hecho que las acciones de H2 Perú avancen muy rápidamente, y a la fecha, pues, con el trabajo y el aporte de todos ellos, hemos elaborado una hoja de ruta para identificar claramente lo que el Perú puede alcanzar al 2030, al 2040 y al 2050 en términos de cambio de nuestra matriz energética, ¿no? Para reemplazar especialmente los combustibles fósiles por el uso del hidrógeno verde, ¿no? De hecho, muchos pilotos que ya se han hecho en en otras partes del mundo demuestran que, por ejemplo, en el transporte, especialmente en el cual se utiliza el diésel, el transporte pesado, que puede ser minería o transporte de grandes distancias, sin duda el hidrógeno verde genera un valor relevante para la reducción de emisiones y también para la economía del desarrollo de estas actividades, ¿no? Entonces, los primeros análisis nos demuestran que el Perú puede ser muy competitivo. Hay partes a lo largo del país, en el norte y en el sur, donde se puede producir el hidrógeno verde y alcanzar, por ejemplo, valores cercanos a $1 por kilogramo de hidrógeno, ¿no? Lo cual ciertamente va a hacer que en determinado momento el uso del hidrógeno verde no solamente va a ser demandado por el concepto de reducción de emisiones, sino también por la propia economía que va a generar respecto de los combustibles sustitutos, ¿no? Las zonas fundamentalmente para la producción de hidrógeno son la zona, por ejemplo, en el norte, en la zona de Lambayeque, Trujillo, etcétera, la costa, ¿no? También en el sur de Lima, la zona de Ica, que tiene buen potencial de viento, no solamente potencial, sino calidad de recurso, y la zona sur, los departamentos de Moquegua, Arequipa, Tacna, que tienen un potencial solar y una calidad solar importante, que van a permitir la producción de hidrógeno verde a precios competitivos, ¿no? Entonces, los estudios que hemos hecho nos señalan que podemos constituir 3 hubs, ¿no? Tanto en el norte, el centro y el sur del país, para la producción y consumo de hidrógeno. Y las industrias que van a utilizar o que van a ser grandes demandantes del hidrógeno verde son, pues, la minería, la acería, cementos, amoníaco y el transporte.